Bienvenidos a mi canal, suscríbete o dale like si te gusta. Hoy vamos a explicar el medicamento Cytotec, hablaremos de sus efectos secundarios, su dosis, contraindicaciones, advertencias, su mecanismo de acción, embarazo, lactancia y mucho más. ¿Qué es Cytotec? Cytotec es un análogo semisintético de la prostaglandina E1, G1, utilizado para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, también está indicado para la inducción del parto, para la práctica de abortos en ciertos países, y para el tratamiento de rechazo en trasplantados. Aquí trataremos el uso del Cytotec en ginecología. ¿Para qué sirve Cytotec? Cytotec, en presentación de inserto vaginal, con un mecanismo de liberación controlada, está indicado para la inducción del trabajo de parto en mujeres con o cerca del embarazo a término. También se utiliza, en algunos países, para la práctica de abortos con medicamentos, y en concreto para la inducción del parto y, en combinación con otros fármacos como la mifepristona, para la interrupción voluntaria del embarazo. El principio activo de Cytotec es misoprostol. Mecanismo de acción de Cytotec. Induce la contracción de la musculatura uterina, actúa como agente dilatador de vasos sanguíneos, y como ligero broncodilatador sobre la fibra muscular lisa bronquial. También actúa sobre el tracto gastrointestinal inhibiendo la secreción de ácido actuando directamente sobre las células parietales gástricas, disminuyendo la producción de pepsina, estimulando la secreción duodenal de bicarbonato y aumentando la producción gástrica de moco. Indicaciones terapéuticas de Cytotec. Maduración cervical e inducción del parto a término, especialmente en casos de cuello uterino inmaduro siempre que no existan contraindicaciones fetales o maternales, 25 mcg. Dilatación del cérvix de útero no grávido previa a una histeroscopia u otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina, 200 mcg. Sistema de liberación vaginal 200 mcg, inducción del parto en mujeres con cérvix desfavorable, desde la semana 36 de gestación, en las que la inducción está clínicamente indicada. Efectos secundarios y reacciones adversas de Cytotec, en ginecología. Comprimidos vaginales, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Sistema de liberación vaginal, trastorno en la frecuencia cardíaca fetal, parto anormal que afecta al feto, meconio en el líquido amniótico, contracciones uterinas anormales. Posología de Cytotec, en ginecología. Vía vaginal. Comprimidos vaginales. Maduración cervical e inducción del parto a término, especialmente en casos de cuello uterino inmaduro siempre que no existan contraindicaciones fetales o maternales, 25 mcg a intervalos de 4 a 6 horas, hasta un máximo de 100 a 150 mcg. Dilatación del cérvix de útero no grávido previa a una histeroscopia u otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina, 400 mcg de 2 a 8 horas antes, en úteros sin historial de cesárea previa o cicatrices uterinas y de 2 a 4 horas antes, en úteros con historial de cesárea previa o cicatrices uterinas. Sistema de liberación vaginal. Inducción del parto en mujeres con cérvix desfavorable, desde la semana 36 de gestación, en las que la inducción está clínicamente indicada, sistema de liberación controlada que libera misoprostol a una tasa de aproximadamente 7 mcg cada hora durante 24 horas. Dosis máxima de un sistema de liberación vaginal, 200 mcg. Modo de administración de Cytotec. Sistema de liberación vaginal, administrar por personal con conocimientos en obstetricia en un hospital donde estén disponibles medios que permitan la monitorización continua fetal y uterina. La condición del cuello uterino será evaluada cuidadosamente antes de utilizar Misodel. Después de la inserción, se monitorizará regularmente la actividad uterina y condición fetal. Contraindicaciones de Cytotec. Hipersensibilidad a misoprostol, a las prostaglandinas, cuando los fármacos oxitóxicos estén contraindicados o las contracciones prolongadas del útero se consideren inapropiadas. Maduración cervical e inducción del parto a término. Historial de cesárea o cirugía mayor uterina, desproporción cefalopélvica, sospecha o evidencia clínica de sufrimiento fetal preexistente, historial de parto difícil o parto traumático, multíparas con 6 o más embarazos anteriores a término, situaciones del feto transversas, emergencias obstétricas cuando la relación beneficio-riesgo tanto para el feto como para la madre aconseje una intervención quirúrgica, embarazo múltiple, secreción vaginal inexplicable y o hemorragia uterina irregular durante el embarazo actual, pacientes en las que no esté indicado el parto por vía vaginal,
como con placenta previa o herpes genital activo, concomitancia de oxitocina y otros estimulantes de las contracciones uterinas, factores de riesgo de embolismo del líquido amniótico, preeclampsia grave o eclampsia. Inducción del parto en mujeres con cérvix desfavorable, desde la semana 36 de gestación. Cuando el parto ha comenzado, cuando hay sospecha o evidencia de sufrimiento del feto antes de la inducción, por ejemplo, prueba sin estrés o con estrés fallida, tinción de líquido amniótico con meconio o diagnóstico o historia de estado fetal no tranquilizador, cuando hay sospecha o evidencia de cicatriz uterina resultante de una cirugía uterina o cervical previa, por ejemplo parto por cesárea, cuando hay anormalidad uterina, por ejemplo útero bicorne, cuando hay placenta previa o sangrado vaginal de causa desconocida tras 24 semanas de gestación en el presente embarazo, cuando hay mala posición fetal, cuando hay signos y síntomas de corioamnionitis, a menos que se haya instaurado un tratamiento previo adecuado, antes de la semana 36 de gestación. Advertencias y precauciones con Cytotec. Epilepsia o antecedentes de epilepsia, enfermedad renal o hepática, enfermedad cardiovascular, hipotensión, historial de cesárea o cirugía mayor uterina, con trastornos hemostáticos acompañados de hipocoagulabilidad o con anemia, rotura de membranas corioamnióticas, corioamnionitis, infección de las membranas placentarias y del líquido amniótico, molaidatiforme y muerte fetal intrauterina. No recomendado en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición. Mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada posparto en las pacientes en las que se les ha inducido el parto mediante un método fisiológico o farmacológico. Sistema de liberación vaginal, misoprostol puede provocar taquisistolia uterina excesiva que puede no responder al tratamiento con tocolíticos. Realizar una monitorización estrecha para asegurar la retirada del sistema de liberación vaginal inmediatamente al inicio del parto o si las contracciones uterinas son prolongadas o excesivas o si se produce una complicación clínica en la madre o el bebé. Misoprostol se utiliza para la inducción del parto a término, a dosis bajas durante un periodo corto de tiempo. Cuando se utiliza en ese momento del embarazo no existe riesgo de malformaciones fetales. Sin embargo, no debe utilizarse durante ningún otro momento del embarazo ya se ha notificado un riesgo 3 veces mayor de malformaciones fetales, incluyendo síndrome de Moebius, síndrome de bandas amnióticas y anomalías del sistema nervioso central, en embarazos expuestos a misoprostol durante el primer trimestre. Insuficiencia hepática y Cytotec. Precaución en insuficiencia hepática moderada o grave, se ha observado un aumento del AUC, MAXIT1 medio, pero no parece proceder a un reajuste posológico. Insuficiencia renal y Cytotec. Precaución en insuficiencia renal moderada o grave, se ha observado un aumento del AUC, MAXIT1 medio, pero no parece proceder a un reajuste posológico. Interacciones con Cytotec. Potencia efecto de oxitocina. Inhibición del efecto anticoagulante de acenocumarol. Potenciación de la toxicidad a nivel neurológico con fenilbutasona, naproxeno y dolor abdominal o diarrea, diclofenaco, indometacina. Aumenta frecuencia e intensidad de diarreas con antiácidos. Administración de laxantes, intensa diarrea. Embarazo y Cytotec, en ginecología. Cytotec, a dosis elevadas, produce un incremento de anomalías congénitas en ratas y conejos, incluyendo anomalías en las extremidades superiores e inferiores y en el SNC, siendo el periodo de mayor sensibilidad entre el primer y segundo mes de embarazo. Se ha observado que el misoprostol presenta un efecto embriotóxico en ratas y conejos y cualquier dosis que produzca un incremento sostenido del tono uterino puede poner en peligro el embrión o feto. Se han descrito más de 35 tipos de anomalías en niños expuestos a misoprostol durante el primer trimestre del embarazo, que se pueden categorizar por grupos anatómicos. Los defectos descritos con mayor frecuencia fueron los correspondientes a las extremidades inferiores, y se presentaron en las 4/5 partes del total de los casos. Más de la mitad de los casos presentaron anomalías en el sistema nervioso central, mientras que 2/5 partes y 1/4 parte presentaron anomalías en las extremidades superiores y en el sistema esquelético, respectivamente. 2/5 partes de los casos presentaron otras anomalías como defectos de los genitales, los ojos o el paladar. Se han publicado también efectos que han sufrido niños de madres que ingirieron misoprostol en un intento fallido de provocar un aborto. Dentro de los efectos más comunes se encuentran el síndrome de Moebius, parálisis facial congénita, y defectos en las extremidades.
Aún así, el riesgo absoluto de sufrir este síndrome es relativamente bajo entre las mujeres expuestas a misoprostol durante el primer trimestre del embarazo. Lactancia y Cytotec. Se excreta en la leche materna, pero su concentración es insignificante a las 5 horas de su administración. Efectos sobre la capacidad de conducir tomando Cytotec. No relevante.